Ok, entonces vamos a hablar de archivo texto. Empezamos por su definición, obviamente, ¿no? Su definición. Un archivo texto es un archivo que contiene, obviamente, texto. Por eso se llama tipo texto, ¿no es verdad? Tipo texto. Entonces contiene, su contenido es texto. Un archivo tipo texto es una secuencia, o sea, uno después de otro, ¿no? Secuencia de caracteres. Por ejemplo, este es un archivo texto. Una secuencia de caracteres organizadas en líneas, ¿no? Entonces, esta es una línea. Aunque no se ve acá, pero hay un fin de línea. Acá hay el iconito para mostrar los caracteres ocultos. Y pueden ver ese carácter que es el fin de línea, ¿no es verdad? O el salto, ¿no? Entonces, los archivos textos, lo voy a ocultar de vuelta. Es una secuencia de caracteres que están organizadas en líneas. Termina con un carácter especial que es el fin de la línea. En inglés sería end of line, ¿no? Fin de la línea. Es un carácter invisible. También tiene un carácter también especial para indicar el fin del archivo. El fin del archivo. O sea, el end of file. El fin del archivo. También tiene. ¿Ya? Estos archivos normalmente tienen extensión TXT, pero puede ser cualquier otra extensión, como por ejemplo este doc es un archivo tipo texto, ¿verdad? También puede ser. Pero nosotros vamos a usar el TXT, el más básico. Bien, desde el punto de vista del programador, hablando de los archivos texto, es una gran ventaja, porque los datos que vamos a manejar en nuestro programa, al usar archivo texto, pues ya los datos permanecerán definitivamente, a no ser que nosotros vamos al disco duro a borrarlo ya, ¿no? Pero si no vamos, entonces se queda, no es como la memoria RAM. Entonces, es una ventaja para el programador usar archivo texto. Sus datos no van a perderse. Si acá registré 3 cargas o transportes o fletes hoy día, lo cierro el programa, apago mi máquina, mañana la enciendo y ya de entrada cuando arranco el programa y debería mostrarme las 3 de hoy día. Cosa que yo ya agrego la cuarta, la quinta, la sexta mañana, lo cierro, ya tendría 6. Al otro día levanto y me muestra las 6. Ya iría por la séptima y etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, esa es la ventaja desde el punto de vista del programador. Bueno, nada más en la teoría, un poquito más así. Por ejemplo, ¿qué librería debo agregar si quiero manejar archivo texto? Es esta librería. Acuérdense, la Windows Form es para que nosotros podamos pasarle o para que los métodos puedan manipular componentes de formulario, ¿no es verdad? Por ejemplo, le pasamos rayotones sin problema. Lo mismo pasa acá. Hay que agregar la librería allá en using, acuérdense, en la parte superior, en la cabecera, el system.io, input output significa input output. Hay que agregar eso, ¿ya? Allá en la cabecera. Por ejemplo, en la clase, ¿no? En la clase. Aquí en la clase, aquí agrego using system.io. Me tiene que ofrecer, ahí está. Input output. Entonces, al agregar esta librería, adentro de esa librería hay hartas clases y hartas clases que nos van a ayudar a manipular archivos texto, nos va a hacer la vida más fácil, ¿ya? Y una de ellas es esta de acá, una de las clases, la clase StreamWriter. Esta clase nos va a permitir manipular archivo texto, como por ejemplo crear o usar su contenido de un archivo texto. Entonces, una clase ya elaborada que vive dentro de esta librería, entonces nosotros podemos tranquilamente utilizar en nuestros programas, ¿ya? Ustedes saben que para usar el contenido de una clase hay que instanciarla, pues, ¿no es verdad? Acuérdense de random, ¿no? Cuando queríamos usar el método next, entonces teníamos que instanciar. Acá también vamos a instanciar, pero de una manera un poquito especial, ¿no? Pero es la misma idea. Bueno, después tenemos ya las operaciones que podemos hacer con un archivo, las operaciones. Por ejemplo, un archivo lo puedo abrir para ingresarle datos, create. Es para crear un archivo texto o para agregar datos a un archivo texto. ¿Ya? Lo puedo abrir con la opción create para crear o para ingresarle datos a un archivo texto. El open text, esta otra manera de aperturar el archivo, es para usar el contenido. O sea, acá no puedo yo ingresarle datos al archivo. Cuando lo abro con open text, solo voy a poder usar. Es decir, al archivo, dame una línea y me la va a dar. Dame otra línea y me da línea por línea, que voy a pedir todas las líneas del archivo.
Entonces, para usar el contenido. No sé qué haré con las líneas que pido, ¿no? Por ahí lo voy a mostrar en pantalla, por ahí lo voy a calcular, no sé, algo haré. Pero yo puedo usar los datos con OpenText. En caso de create text es para, al revés, ingresarle datos al archivo, ¿ya? Entonces, esa es la teoría. Después ya no mira a hacer un trío de métodos necesarios para que un programa maneje archivo texto sin ningún problema, ¿ya? ¿La idea cuál es? Es que este programita que maneja vectores siga manejando vectores, porque los vectores son rápidos en ejecución, ¿no? Residen en memoria RAM, entonces no hay mucho lío, sigamos usando vectores. Pero hay que tener un respaldo como una copia en el disco duro, exactamente dentro de un archivo texto en el disco duro, en algún lugar del disco duro. Entonces esa es la idea para este programa, le vamos a agregar, no es que vamos a cambiar vectores por archivo texto, no, siguen nomás los vectores normal, solo le agregamos, le aumentamos métodos para manipular archivo texto. Vamos a crear métodos, un trío de métodos. Por ejemplo, este de acá. Así no lo vamos a hacer allá. Vamos por acá. Entonces creo métodos nomás. Pero antes de métodos voy a empezar por atributos. Lo que pasa, necesito un atributo de tipo string, de tipo cadena, llamada, cualquiera me le voy a poner. En este caso le voy a poner archivo. ¿Ya? Archivo, de tipo string. Bien, como es nuestro primer contacto con esta nueva variable archivo, le tenemos que decir archivo cuál es su obligación en esta solución, en este proyecto. Archivo le decimos. Tu pega o tu obligación es guardar la carpeta donde se va a guardar el archivo texto, o sea, toda la ruta, ¿no? Y aparte vas a guardar el nombre del archivo con más su extensión. Para eso estamos creando este atributo. Para que ese atributo o variable guarde dos cosas. La ruta donde se encuentra el archivo texto y el nombre con su extensión también. Dos datos entonces. Lugar y qué se llama el archivo. ¿Ya? ¿Le hacemos propiedades o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí o sí. Sí o sí, ¿verdad? Pues no es vector, ¿verdad? A ver, entonces aquí, ¿qué cambiaría esta parte de arriba? Ahí. Se llamaría ¿Será in? archivos, string archivos. String, ¿no? P, String de archivos. P archivo. Acá en vez de b sería Archivos. archivo, el atributo, ¿no? ¿Verdad? Ok, y aquí también. Ahí. Listo, ya está el método, perdón, en la propiedad. El constructor también, porque el constructor tiene que ir a los atributos a darle valores de partida. Ya, como ya tiene propiedad, entonces usa la propiedad que se llama parchivo. Y ahí le va a decir archivo, vas a guardar la ruta, digamos en el disco duro. Voy a crearme una carpetita en el disco duro. Así algo sencillo nomás en la raíz del disco C para no estar navegando mucho. Aquí podemos decir archivos. ¿Ya? En archivos. Ahí está vacío como pueden ver. Entonces le vamos a decir que almacene la ruta que estaría hasta ahí y además el nombre del archivo, ¿no? En este caso como es transporte, que se llame transporte txt.com. Entonces ese es el contenido que va a guardar esta variable. Pero fíjense que hay un pequeño errorcito, ¿no? Apuntando al slash invertido, esta barra invertida, ¿no? Entonces pasa que este slash es muy especial para el Java, para el C#, es muy especial este carácter. Por ejemplo, el carácter con N significa enter en C#, en Java, en C también, ¿no? Entonces es importante que este C# no, pues está chipando, no sabe si este es otro comando adentro de la comilla. Si piensa que es barra A o es barra T de tabulador. La barra T minúscula es un tabulador, es un comando. Entonces lo que vamos a decirle es que no, que evalúe toda esta cadena con el símbolo de arroba adelante, va a ser que ya evalúe esta cadena, se vaya al disco C, busque la carpeta de archivo y dentro de ella busque el archivito llamado transporte txt. Entonces de esa manera nosotros hacemos que evalúe esa cadena con el
arroba. ¿Ya? Bueno, seguramente con el caminar de ejercicio esto ya se va a hacer rutinario porque es muy fijo. Lo que va a variar por ahí es el nombre nomás del archivo de acuerdo al problema, ¿no es verdad? Esto va a cambiar. Después lo demás será un esqueleto fijo, digamos. Bueno, y tengo los métodos acá que nos permiten resolver el problema con vectores. Y eso no cambia. Está bien que siga resolviendo problemas. Solo le vamos a agregar métodos para manejo de archivo texto. Dentro de la misma región, ¿no es verdad? Vamos a agregarle métodos. Como por ejemplo, el primer método de 3 son con 3 por demás. 3 métodos. El primer método, este método sin retorno, se llama crear archivo. Este método lo que hace es crear un archivo vacío. Si este método lo ejecuto y le indico que se debe guardar en esta carpeta, aquí va a aparecer el archivo. Así ya lo vamos a probar. Bien, ¿cómo se usa acuérdense la teoría. Para manipular archivo texto, voy a usar el esqueleto using, así, using como arriba, ¿no? Solo que este tiene paréntesis y tiene llave, llave. ¿Ya? Eso es el esqueleto para manipular archivo texto. Acá dentro de los paréntesis, instanciamos esa clase especial que les había hablado en teoría. ¿Cuál era esa clase? IO. No, IO es la librería. String writer. String writer, ¿no? Entonces vamos a instanciar esta clase string, nos tiene que ofrecer, ahí está. Y hay otras más, pues dentro de la librería IO hay harta. Entonces elegimos esa clase string writer. Tenemos acá un objeto para que sea el que manipule sus objetos, sus métodos, perdón. Pero como es para manejo de archivo texto, ya no vamos a decir con memoria, vamos a poner memoria new. No, sino vamos a decir file. Y nos tiene que ofrecer ahí está, file. Archivo, ¿no? Y aquí, después de file, se coloca uno de los tipos de apertura. Puedo colocar create text, append text, que no lo expliqué ahí, después lo explicaremos en otro momento, u open text, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál de los dos voy a usar? ¿Create text u open text? ¿Qué dicen ustedes? Create text. Create text, porque vamos a crear, el método dice crear archivo, entonces es create text. Entonces usamos él. Paréntesis, él me dice, si querés crear un archivo tipo texto, porque esto así se lee, ¿ya? Crear archivo tipo texto. Ahora, pero hay que indicar acá dónde va a estar y qué se va a llamar. ¿Quién tiene ambas informaciones? ¿Quién está guardando ambas informaciones? Archivo. Archivo. El atributo archivo. Claro, como tiene representantes con parchivo. Y le paso esta variable, porque esta variable está guardando la ruta, ¿no es verdad? Y el nombre del archivo. Entonces, va a crear un archivo de tipo texto. ¿Dónde? En esto que está guardando esta variable. Supuestamente lo va a crear aquí en archivos con el nombre transporte.txt. Lo vamos a probar. Llamemos a este método en algún lugar del diseño. Por ejemplo, aquí me voy a inventar una opción que después la podemos quitar si queremos. O la dejamos nomás ahí. Aquí está vacío, ¿no es verdad? Type here dice, ¿no? Aquí vamos a llamar crear archivo. ¿Ya? Entonces, doble clic ver en esa nueva opción, crear archivo. Y ahí vamos a llamar al método, obviamente con el objeto, ¿no? OBJ llamando al flamante método. Que se llama, debe estar arriba, crear archivo. Ahí está. Lo llamamos. Paréntesis, no hay nada ahí abajito en la línea vacía, está vacío los paréntesis. Entonces, cada vez que haga clic en esa opción, va a crear el archivo. Vamos a probarlo, ¿ya? Bien. Bueno, por ahora no nos preocupamos de los datos, más que todo de esta opción. Pero antes de eso, como un mago siempre dice, nada por aquí, ¿no es verdad? Nada por ahí. Y vamos a ver si le hago clic, si aparece, ¿no es verdad? Clic. Miren, ya está en esa carpeta este archivo. Obviamente con un doble clic me va a mostrar su contenido, ¿no? Un blog de nota, digamos. Entonces, como pueden ahí, vacío.
pero creo el archivo, lo voy a borrar. Lo borramos, ahí está, lo ejecutamos de vuelta por acá, le dimos la opción crear archivo y se va a crear. ¿Lo pueden ver? Ahí se creó. ¿Ya? Entonces, funciona. Nos permite manipular archivo texto. Por ahora, el primer método solamente lo que hace es crear el archivo. Nada más. Ahí está el método. Miren, sencillito. Solo crea el archivo tipo texto. Nada más. Ahora, necesitamos dos métodos más. Uno que permita llevar todos los datos del vector, de los vectores al archivo texto y otro al revés. Este método hace una de las dos tareas que tenemos que hacer. Igual sin retorno, dice de los vectores al archivo. Todo lo que tienen estos vectores, ¿verdad? Todo esto, el contenido, y ya nosotros lo hemos mostrado en el Data Grid View, pero eso va de Java, no cuenta. Vamos a venir aquí a los datos originales y lo vamos a pasar al archivo texto. Al archivo texto. O sea, bueno, aquí ya lo borré, pero digamos que se va a crear el archivo texto transporte txt, digamos. Entonces, vamos a visitar la casilla 0 de los vectores, la casilla 0. Ahí hay un flete. Ahí va a decir el nombre del deudor, va a decir el otro dato es el tipo de transporte, ¿no es cierto? De qué zona va, de qué anillo va a decir a qué zona va, ¿no es verdad? A qué anillo de esa zona va. Después nos va a decir la fecha, digamos 16 de noviembre. Y creo que nada más, ¿no? O no, pero el tipo de carga es una carta, un documento, ¿no? El cobro no, porque el cobro no está en los vectores, ¿ya? Entonces, vamos a trasladar el contenido de una casilla, la casilla 0 de todos los vectores, por ejemplo, lo juntamos en una sola línea porque el archivo texto está organizado por línea. Es verdad que es una secuencia de caracteres todo el archivo, ¿no? Todo esto es un solo archivo por todo esto. Una secuencia de caracteres, pero estamos organizados por líneas. Por eso que cuando vamos a la casilla 0, preparamos una línea de datos y más o menos en el archivo texto va a aparecer así. En una línea. La casilla 1 lo mismo, pero va a aparecer ya bajito, ¿no? Si es Pedro, por ejemplo, va a salir Pedro usando, no sé, una bici. Viene de la zona, no sé, oeste, etcétera, etcétera. Ocupa ya otra línea, la casilla número 1. Y así la casilla 2, otra fila. Cada fila una casilla. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces voy a simplemente no guardar. Este método hace eso. Lleva de los vectores al archivo texto. Entonces aquí voy a borrar estas dos líneas porque estas son las más importantes. Bueno, vean qué estamos haciendo. Using de nuevo para manipular archivo texto. String, el OBJ es el representante, ¿no es verdad? En el anterior método no hemos hecho nada con el representante porque solamente queríamos crear archivo. Ahora vamos a hablar con él de acá, él es la clave también. Bueno, igual file, como pueden ver, create text. Lo mismo que hace rato, el archivo texto. Lo crea, ¿ya? Pero una vez después de crear, el otro era llave vacía, ¿no? Llave vacía era el otro, ¿no? El anterior que hicimos, miren. Llave. No hacía nada más que crear. Aparte de crear, va a hacer algo más, lo que está aquí adentro, aparte de crear. O sea, va a crear y además va a ir a los vectores. Con este for va a visitar toda su casilla. Esto me lo he copiado del método mostrar. Visitamos todas las casillas de los vectores de la 0 hasta bis, ¿no es verdad? Y lo que vamos a hacer son dos cosas. Vamos a preparar los datos de los vectores, ¿ya? En una línea. No se olviden que el archivo texto solo acepta texto, nada más que texto. Entonces vamos a tener problema con algún vector, creo que uno nomás, ¿no? En este ejercicio. El único vector que no es string, texto es string, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Data. El de fecha, ¿no? Después los demás no hay problema, todos son string, miren, casualmente. Pero si fueran enteros igual se convierten, ¿no? Igual que este datetime, lo vamos a convertir. Bueno,
Diga nomás. String. ¿Cómo dice? Ujú. String es texto, ¿no? String es texto, es cadena. Entonces, el archivo texto obviamente acepta solo string, no va a aceptar otros datos. ¿Ah? Hay que tener cuidado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Declaramos una variable acá, como pueden ver, de tipo string, o sea, cadena o texto, la variable llamada línea. Lo que tenemos que hacer es preparar esa variable. Vamos a preparar todos los datos de los vectores en una misma línea nomás. Vamos a preparar. Y lo vamos a guardar, claro, en esta variable línea, ¿no? O sea, esta variable línea va a guardar lo que preparemos, pues, ¿no? Para eso la hemos declarado esa variable. Entonces ahí vamos a guardar. Después vamos a hacer este asunto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Después vamos a hacer. Una vez que preparemos la variable línea con todos los datos ahí, lo que vamos a hacer después es agregar esa línea, agregar la línea preparada, o sea, la línea anterior, ¿no? La línea preparada en el archivo o al archivo. Meterlo al archivo en otra. O sea, vamos a repetir, no sé que este es un for, ¿no? Vamos a repetir, o sea, vamos a ir a la casilla 0. Vamos a preparar los datos de la casilla 0 de todos los vectores. Lo vamos a preparar una sola línea, como que fuera un solo dato pegado. Lo vamos a ir colando uno tras otro. Y eso lo vamos a guardar en una variable llamada línea. Una vez que todos los datos fueron preparados de la casilla 0, lo vamos a meter al archivo. Esa línea preparada lo metemos, lo adicionamos al archivo. Y esto se repite, o sea, va a la casilla 1 y otra vuelta. Prepara los datos de la casilla 1. Y una vez que prepara, los agrega, los mete al archivo. O sea, prepara y agrega al archivo. Prepara, agrega al archivo. Prepara, agrega al archivo. Eso va a repetir hasta que se acaben los datos, ¿no? Hasta que nos topetimos con bis. Entonces, este método lo que hace es llevar todos los datos de los vectores, como su nombre lo dice, al archivo. Si queremos que funcione, estas dos líneas tenemos que cambiarlas ya con instrucción de C#, si no, no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, acá, no se olviden que esta línea, al ser declarada tipo string, solo acepta string. Nuestros vectores, la mayoría son string, entonces no vamos a tener problema. Vamos con el primer vector. El orden es importante. ¿Cuál es el primer vector? Nombre, si se acuerdan. cliente. Nombre cliente, Nombre. cliente. No me acuerdo qué les puse. A cliente. Ahora, vamos obviamente a empezar a preparar una casilla de él. En este caso, la que estamos visitando, ¿no? Como este es string, entonces no hay problema. String con string se entienden. Bueno, ¿verdad? No hay problema. Ahora, le vamos a concatenar. Eso significa juntar, unirse. Más. Pero más de letra es concatenar. Más con número suma. Sale otro número, ¿no es verdad? Pero más de cadena, entonces significa que se concatena, se junta, se pone al ladito del otro. Ahora, entre dato y dato vamos a poner un carácter especial que no sea parte de los datos, obviamente, los caracteres de los datos, ¿no? Por ejemplo, voy a usar el asterisco. El asterisco va a ser para nosotros un indicador, una marquita de fin del dato. O sea, este es el dato, ¿no? El nombre del cliente. Y este sería que ahí termina el dato. O sea que vamos a mezclar los datos. Bueno, no mezclar. Lo vamos a juntar los datos. Entonces necesitamos una marca para separar, un separador. Después de eso, ¿cuál es el segundo dato? Acuérdense. Tipo de transporte. De transporte. Lo mismo, la casilla que estoy visitando. No hay problema de conversión, pues son string. Entonces aquí le aumentamos el carácter de fin de dato. El asterisco. Más. Tercer dato. Son 8 o 7, no me acuerdo. Tercer dato. Vamos por orden mejor, ¿no? Obviamente aquí vamos zona, anillo, ¿no? Entonces vamos a decir ahí vector, zona, origen primero. Igual lo mismo que el otro son string, entonces no es necesario convertir. Fin del dato. Más. Continúo en la otra línea nada para que ustedes vean, yo puedo haber seguido para allá. Pero voy a darle un enter para que vean nomás bueno, lo siguiente, ¿no? En este caso es anillo origen. Vector anillo origen. ¿Ya? Entonces lo mismo tiene su fin de dato. Más vector zona ahora destino.
Igual acá le colocamos su fin del dato. No necesitamos convertir porque todos son cadena. Vector, anillo, destino. ¿Ya? Y casi estamos terminando. No sé qué hice. Más el asterisco. Más. Me falta un vector, creo. O dos, no sé. Dos creo me falta. ¿Cuál sigue? Fecha. Fecha. Este es el único que tiene problema de conversión, ¿no es verdad? Porque este es daytime. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir con to short day string. Fíjense que convierte a fecha corta y también a string, digamos. Entonces, está perfecto. Lo lleva a string al final. Más el fin del dato, que es el asterisco, el fin de la fecha. Y el último vector. Vector tipo de carga, ¿no? Entonces ahí tenemos B. No es necesario convertir porque es string, pero hay que ponerle el fin del dato. También por último dato también tiene que tener su fin de dato, ¿ya? Entonces todos tienen su asterisco, en otras palabras, para indicar como separador del dato. Es un fin del dato. Entonces, todos estos 8 vectores los hemos preparado, los hemos juntado para conformar una sola cadena. Y ese resultado lo hemos guardado en la variable línea. O sea, en otras palabras, hemos armado una línea de datos. Una línea de datos. Entonces, una vez que ya la línea está preparada, lo que tenemos que hacer es agregar esa línea al archivo. Entonces, aquí viene la siguiente instrucción para probarlo, ¿no? Si funciona o no funciona. Bueno, queremos meterle datos a este archivo. Y el representante de ese archivo, ¿cuál sería? ¿Con quién podríamos dialogar si queremos agregarle datos a este archivo? ¿Quién será su representante? OBJ. OBJ tenemos que hablar. Entonces decimos acá, buen día, don OBJ, vamos a saludarlo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí llamamos a, bueno, como pueden ver, no, que es de la clase StringWriter, ¿no? Entonces tiene hartos métodos. Bien, hay uno que nos sirve para guardar una línea a un archivo. Es la que empieza con W. ¿Cuál creen que es? Alguien. Está en esa línea. Claro, WriteLine. Está. Escribe, dice ahí, un terminador de línea de la cadena o secuencia. Este nos permite guardar una línea. ¿Y cuál línea vamos a meter al archivo? Aquí entre paréntesis tengo que decirle cuál línea. En línea. La variable línea. Pues ahí la hemos guardado lo que hemos preparado. No ha costado juntar los datos, ¿no? Juntar con un asterisco ahí como separador. Pero todo ese trabajo fue guardado en la variable línea. Pues entonces línea es lo que tiene la línea preparada. Pues línea vamos a adicionar al archivo. Ese es el método para llevar todos los datos que tengan los vectores al archivo texto. Ahora es cuestión nomás de llamar este método en el lugar adecuado. Por ahora, acuérdense que llamé a crear, ¿no es verdad? Lo voy a comentar nomás para no borrarlo. Porque si le hago clic por accidente en esa opción, se va a crear el archivo, se borra el archivo, crea un archivo vacío. Por ahí para no evitar accidentes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La opción guardar permite guardar datos a los vectores y mostrar los vectores. Entonces aquí va a ser la cosa. O sea, lo anterior no cambia nada, sigue usted haciendo normal nomás. Le estamos yapando, ¿no? Como mejorándolo. Aquí, por ejemplo, una vez que hemos guardado los datos en los vectores y lo hemos mostrado en pantalla, me gustaría que los datos que están en los vectores, todos los datos, llevarlo al archivo texto. Por eso que voy a llamar al método al que acabamos de hacer. Se llama de los vectores. Por ahí debe estar, ¿no? Ahí está, el último, ¿no? De los vectores al archivo. Entonces, si el vector tiene una casilla con datos, entonces va a haber una línea ya en el archivo. Si el vector tiene ya datos hasta la casilla número 5, entonces son 6 líneas que va a haber en el archivo. Entonces, todo lo que tenga en el archivo, perdón, en el vector, un duplicado va a estar en el archivo texto, una copia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, probémoslo con esa opción nomás, nada más que esa. Bien, vamos a borrar el archivito acá, aunque nos puede dar un error. No, igual borrémoslo, no hay problema.
Borrémoslos acá que empiece de 0. Ya, ahora sí. Bueno, vamos entonces a ejecutar el programa. Creo que le di o no. Sí, ya le di. Esperemos que venga. Ahí está. Entonces, al momento de guardar, va a guardar en vector y lo va a poner todo el contenido vector al archivo texto. Ya lo va a copiar. Por ejemplo, Juan, camión de la zona oeste a la zona este-oeste, de, no sé, el primer anillo al quinto anillo. Documento. Control G. Verán que hay una línea en el Data Grid View, es que la casilla 0 tiene datos en los vectores. Si voy al archivo texto, esta misma línea está allá, pero todo pegado. Pero no es ahí, ¿no? Es acá. Fíjense, creo el archivo y ahí su contenido, si lo visualizamos, miren, ahí está un dato con su fin de datos, su delimitador, ¿no es verdad? Otro dato, su delimitador. Otro dato, su delimitador. ¿No es verdad? Y pueden ver, hemos unido los datos y el último también tiene su fin del dato, ¿no? El asterisco. ¿Ya? Si agrego otra fila, lo mismo va a pasar. Tiene que haber dos líneas acá. Por ejemplo, viene acá Pedro, una camioneta, dinero. Listo, nada más el cambio. Control G. Entonces, aquí en el archivo texto, obviamente hay dos archivos, dos líneas, perdón. Ahí está Pedro con sus datos, ¿no? Entonces, ya estos datos del archivo texto no se pierden, ¿no? Claro que si acá yo lo termino de ejecutar, obviamente ya no puedo acceder a los vectores, a los datos de los vectores, pero sí puedo acceder a los datos del archivo. Uno más acá, Silvia, en un auto, carga, control G. Tenemos tres datos en los vectores. Igual en el archivo texto tenemos tres líneas. ¿Miren? Entonces está funcionando. Están viajando los datos de los vectores al archivo texto. ¿Ya? Están viajando. Bien, hasta acá alguna pregunta, algo. Hemos hecho dos metoditos de archivo texto, ahí lo pueden ver. Pregunten alguna duda que tengan. Voy a chequear si hay un pendiente. Sí, había. ¿Alguien alguna pregunta? Nos olvidamos el receso, ¿no? Y 28. Vamos a tener que hacerlo seguido nomás. Nos falta un metodito más para terminar, ¿no? ¿Ya? Y un detalle try catch que vamos a hacer también. Por ejemplo, el tercer y último método es al revés. Del archivo a los vectores, ¿ya? Este de acá. Perdón, no es ese. Este. Del archivo a los vectores. Hoy se ve un poco más largo que el otro. Y porque es normal, ¿no? Esto es como la unión, hemos unido datos. Es fácil unirse, hasta en la vida real pasa, ¿no? En las novelas al menos se ve. Es fácil unirse, ¿no? Concatenarse, ¿no? Lo difícil después ya separarse, ¿no? Ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tercer método y último, también sin retorno, que es al revés del otro. Del archivo a los vectores, al revés. ¿Cuál es la idea? Que si mi archivo texto, este de acá, tiene estos datos, tres líneas, le voy a pedir al archivo texto, dame una línea, le voy a pedir, me va a dar una línea, que vienen ahí 7 datos, no, me lo va a dar sin ningún problema. Yo lo voy a recepcionar en alguna variable, ¿ya? El problema es que la línea que tiene todos los datos está todo pegado. Tengo que separarlo ahí. Tengo que tenerlo a Juan solito, a camión solito y así cada dato solito, para que una vez que esté solito, pues el dato pues ya lo guarde en su vector correspondiente, en este caso en el vector cliente, en este caso vector tipo de transporte, zona origen, etcétera, 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 ¿no? Hasta llegar al último que es el vector tipo de documento, tipo de carga, ¿ya? Entonces necesito separar. Y una vez que logre separar, lo guardo en sus vectores correspondientes y de otra vuelta digo, dame otra línea. Y lo mismo vamos a hacer. Separamos y lo metemos a los vectores. Y acá lo mismo, dame otra línea hasta que se acabe el archivo, no haya más líneas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer.
Entonces, en otras palabras, si eso funciona bien, la idea es llamar ese método nuevo de tal manera que cuando arranca el programa, en este momento que está, ni siquiera se está mostrando la pantalla del formulario ejecutándose. Bueno, me sale un montón de errores, a ver. Red social, ¿sí? No sé. Bueno, vamos a volarlo. Ya. A ver, entonces, no hay errores, ¿no? Vamos a ver ejecutar. ¿Cuál es la idea? Si este método funciona, la idea es cuando nosotros cuando le hacemos clic ahí en iniciar o ejecutar, ahí se ejecuta un evento que se llama load, o sea, cuando levanta el programa. Yo puedo ya hacer que el Visual Studio, el C# en particular, haga algo, ejecute alguna instrucción. Y la instrucción que puedo decirle que se ejecute es que vaya al archivo texto, mientras está levantando, ojo, mientras está levantando, ¿no? Load. Que vaya al archivo texto y todos estos datos me los lleve a los vectores. Me los carguen los vectores. O sea que los vectores, si hay 3 líneas en el archivo texto, estos mis vectores deberían tener datos, ¿en qué casillas? Si hay 3 líneas allá en el archivo texto. ¿Cuáles casillas estarían con datos? Las de vectores. ¿Cuáles casillas de los vectores? Las que hayamos guardado anteriormente. No, supuestamente está vacío. Está levantando el programa, están vacíos los vectores, pero si le digo con un método, anda al archivo y pasame estos datos que tenés archivo, 3 en este caso, pasame estos datos a los vectores. Nuestros vectores, pues está arrancando el programa, los vectores están vacíos. ¿Qué casillas de estos vectores estarían con datos entonces? ¿Cuáles casillas estarían con datos? Por ejemplo, estos datos a cuál casilla se irían a guardar en los vectores. La primera línea. Nombre, tipo de vehículo. ¿A qué casilla? Zona. ¿A qué casilla? La 0, 1, 2, 3, ¿eso? No. Esta línea, claro. ¿A cuál de ellas? Esta línea, la que está seleccionada, la primera línea. ¿A qué casilla de los vectores irían estos datos? Al 0. A la casilla 0, porque somos ordenados. ¿A qué casilla se va esta línea de datos? Al 1. 1. Esta se va a la casilla 2. 2. En otras palabras, si ese método hace su trabajo y además le decimos nosotros cuando load, o sea, cuando levanta el programa, o sea que cuando le haga clic, ahí se va a ejecutar. Se está ejecutando, ya se llevaba a los vectores. Y si le digo mostrar tu contenido vector con el método mostrar que ya tenemos hecho, nosotros nuestro data grid view, cuando lo veamos ahí, lo vemos por primera vez al formulario, este data grid view que está acá vacío debería tener 3 líneas de datos. Debería tener lo que vimos recién. Deberíamos tenerlo a Juan, a Pedro y a Silvia. Y todos sus datos, obviamente, ¿no? Debería estar ahí. Con 3 datos. Cosa que yo ya agrego ya el cuarto dato ya acá. Y lo guardo. Cuarto dato. Y quinto dato y sexto dato. Y lo corto el programa. Al otro día los 6 datos deben cargarse y los 6 datos para arrancar ya con el séptimo. O continuar con el séptimo. Esa es la idea. Ya que nosotros tengamos un método que nos permita llevar los datos de los vectores al archivo texto y el método contrario del archivo a los vectores. Obviamente este método es un poco más complicadito, ¿sí? Porque es fácil juntar los datos. Difícil es separar los datos. Más difícil, ¿no? Aunque hay comandos ya que nos van a ayudar. Pero hagámoslo. De ya le decimos, fíjense la diferencia. Decimos, bis, empezar, andate a la -1. O sea, en otras palabras, el vector está vacío. Porque si bis está en -1, que acuérdense, el constructor lo empieza en -1, ¿no? Para decir está vacío el vector. Lo mismo acá, está vacío el vector. Llevándolo a la -1 está vacío el vector. Entonces, hacemos el esqueleto de siempre using paréntesis llave. Y en los paréntesis de string write, pero miren, de string reader ahora, ¿no? Miren, de string reader. Porque ahora vamos a leer. El otro era writer, acuérdense. Miren. Writer. Del string reader, de tipo string reader, un objeto
Y miren la apertura, no es write, no es create text, es open text. Acuérdense para qué era este, Para Abrir abrir archivo. pero solo para usar su... No, los dos abren, solo que la ya es para crear o agregarle datos y este es para solamente usar su contenido. O sea, si son 3 filas, no es que van a ser 2 filas o 4 filas, no, seguirán siendo 3. Este open no tiene permiso para ingresar datos al archivo, solo para pedirle datos al archivo, ya nada más para eso, ¿ya? Open text. Y claro, tenemos que decirle, bueno, qué archivo, dónde está el archivo. Esa información lo tiene el atributo archivo, ¿no? ¿Verdad? Pero no se olviden esta característica. Estamos creando un objeto de tipo lector nomás. No escritor, lector. Por eso está el open text, ¿ya? Ahora, la lógica. La lógica dice, como vamos a pedir una línea, dame una línea al archivo, le vamos a decir, dame una línea archivo, dame una línea archivo. Entonces vamos a tener una variable para guardar la línea que nos den, ¿ya? Entonces, esto después lo voy a explicar, por qué está esta línea, ¿ya? Después lo explicamos. Bueno, entonces, este while, ¿por qué el while en vez de for? Cuando nosotros visitamos en los vectores, con un for era suficiente porque sabíamos que íbamos a empezar de la casilla 0 y vamos a ir hasta topetearnos con bis. En un archivo texto también sabemos que vamos a empezar en la fila 0, pero no sabemos en qué fila va a acabar, ¿ya? Entonces, por eso es que vamos a usar while en vez de for. Aunque en programación todo es posible, ¿no? En este caso usamos while porque la condición no es fija, sino dependerá en qué momento no la cumple para salirse, ¿no es verdad? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo en esta línea de acá? Lo voy a borrar. Bien, después explicamos el lado derecho. Lo que estoy queriendo hacer acá en esta pregunta del while es pedirle una línea al archivo. Es pedirle una línea al archivo. Le quiero pedir una línea al archivo. La línea que nos den, bueno, no van a negar. Lo vamos a guardar en la variable que tenemos declarada allá arribita. Ahí la guardamos en línea. Ahí la guardamos. Entonces, yo quiero pedirle una línea al archivo. ¿Ya? ¿Con quién hablo? ¿Quién es el representante del archivo? OBJ. Correcto. Hace rato, y todavía se ve allá arriba. Write line era para escribir una línea. ¿Cuál será para pedir una línea? Red line. Read line, ¿no? Read line. Entonces le estoy diciendo, así se lee esto, ¿ya? Dame una línea. Archivo, dame una línea. Y como que le estorban las líneas, nos lo va a dar sin ninguna excusa y lo vamos a guardar nosotros esa línea en esta variable llamada línea. Pero me voy a asegurar que esto se ejecute primero, por eso le pongo paréntesis. Para que esto se ejecute primero. Que pide una línea y la línea que me den la guardamos en la variable línea. Una vez que esto se ejecuta, la variable línea ya tiene dos chances. Porque cuando yo le pido una línea, por ejemplo, la primera vez que le pida a este archivo, dame una línea, la primera vez me va a dar esta línea, ¿verdad? Juan y todos sus datos. Cuando como el while va a girar, va a dar vueltas, le voy a decir la segunda vuelta, dame una línea, y me va a dar esta línea de Pedro. Lo guarda línea ahí, ¿no? ¿Verdad? Cuando le pida la tercera vez, me va a dar una línea, me va a dar la de Silvia. Ahora, cuando le pida la cuarta vez, ¿qué me va a dar? Va a detener el while. Claro, la línea que me da no tiene datos, porque las otras líneas tenía datos. Pero esta de acá no tiene datos. Tiene un dato que no se ve ahí que se llama end of file. Que en C# esa marquita se la conoce con null. ¿Ya? Es la marca del fin del archivo. Por eso que acá estamos preguntando si esta línea que acabo de pedir y que la guardé en la variable línea, si esta línea que me acaban de dar no es null. Eso significa diferente, ¿no? No es null. Porque si es null, entonces he llegado al fin del archivo. Entonces, si es null, entonces ya llega al fin del archivo. No tendría nada que hacer, ya no hay más líneas que procesar. Pero si no es null, entonces esta línea que me han dado, seguramente que es una línea con datos. Será la de Silvia, la de Pedro, la de Juan. Una de esas líneas va a ser, cualquiera que sea, es una línea con datos.
En otras palabras, entro acá porque sé que me dieron una línea con datos. Lo malo es que los datos están pegados, ¿no? Juntos. Pero no importa, ya los datos están. Del archivo ya no están en está en el archivo, ¿no? Pero ya está en una copia en nuestra variable línea. Ya la tenemos. Sí tiene un negativo de que están pegados los datos. Ya no hay problema, vamos a separarlo. ¿Ya? Entonces, como la línea que nos han dado tiene datos, estos datos, todos pegados, al final su destino de estos datos que me ha mandado el archivo texto es irse a los vectores. Una vez que los separemos, claro, porque juntos no vamos a poder meterlo. Una vez que los separemos, van a estar cada dato separado en su correspondiente vector. Ahí tienen que estar, ¿no es cierto? Entonces, nuestro problema ahora radica en separar los datos. En separar los datos. Ya tenemos los datos. Además de eso, como nos dieron una línea con datos, entonces esos datos van a irse al vector. Entonces, la variable visitadora debe ubicarse porque los vectores van a recibir un nuevo dato. Por eso que acá llamamos al método incrementar, ¿no? Porque si bis está en -1, entonces con esto se va a la casilla 0, lista ya para recibir estos datos que han llegado del archivo, que están juntos, pero lo vamos a separar enseguida. Y una vez separado lo vamos a meter al archivo, perdón, a los vectores. Por eso que ya bis se acomodó bien, se ubicó bien, ¿ya? Es como cuando queríamos meter datos cuando guardábamos, el primero que se enteraba del chismo era incrementar, acuérdense, ¿no? Para que los datos se guarden en ese lugar. Lo mismo está pasando acá. Entonces, como cuando viene del archivo una línea con datos, entonces bis es el primero que le chismeamos para que se ubique. Ahora, vamos a separar los datos. Para eso, vamos a usar el comando split, ¿ya? Línea es el que tiene toda la línea de datos. Y con el comando split, vamos a separar los datos de esa línea. Solo hay que especificarle cuál es el carácter separador, nada más. En este caso, ¿cuál es el carácter separador? Asterisco. El asterisco, nada más. Entonces, en ese momento, al ejecutar esto, si línea, por ejemplo, tiene esta línea, la de Juan, tiene un dato, dos datos, tres datos, 4, 5, 6, 7, 8 datos había tenido. Hartos datos. Entonces, al darle split asterisco, va a sacar 8 datos. ¿Ya? Va a sacar 8 datos. Este split es como, por ejemplo, cuando uno come sandía, está en el campo, come sandía y no le saca la semilla porque está con harta sed. Entonces, pues, la boca se le llena de semillas de sandía, ¿no es verdad? Y uno las escupe, ¿no es verdad? Y sale hartísima, ¿no? Algunas, claro, se pasan también, ¿no? Pero la mayoría sale, ¿no? Sale. Entonces, más o menos así, este split es muy bueno. Si tiene 8 datos adentro de esta variable separada con ese marcador o separador, él va a escupir todos los datos sueltos. O sea, aquí va a dispararse los datos ya, para que me entiendan. Al darle ejecución a este split, se van a disparar, nos va a devolver datos. 1, 2, 3, 8 datos nos va a devolver. Nos va a llenar de datos. 8 datos. ¿Y qué hacemos nosotros si está lloviendo el cielo? ¿Qué les puedo decir? Oro. Nos faltaría mano para recogerlo, ¿no es verdad? Aquí necesito pues, una variable, pues me guardo un dato nomás. Una variable, ¿no? Me guardo un datito. Me sirve, pues. Los otros datos los voy a perder, pues se van a ir sobreescribiendo. No me sirve una variable común y corriente porque acá vienen varios datos. 8. Por eso que acá necesito un vector. Miren, este vector se llama así general nomás, vector datos. Este vector es para guardar lo que vaya a devolvernos el split. En este ejercicio ya lo contamos. Va a devolver 8 datos. Si no me equivoqué, son 8. Entonces, nuestro vector datos, ¿cuántas casillas debería tener? 7. 8. Nos va a dar, claro, de la 0 a la 7. Pero 8 casillas tiene que tener. Entonces, lo que le decimos entonces acá,
¿Dónde vamos a guardar lo que nos dé el split? ¿En qué variable lo guardamos? Vector datos. En el vector dato. Entonces ya por más que sean 8, el vector pues tiene 8 casillas, entonces no hay problema, lo va a guardar en ese orden. El primero que se para va a la casilla 0 del vector dato. El segundo dato que se pare va a la casilla 1 y así no se van a pelear. ¿Ya? Entonces esa es la manera, pero me está dando aquí un error, ¿no? Me está marcando. A ver, voy a poner comillas sencillas porque es un carácter nomás. A ver, ahí. Ahí. Ahora sí. Bien, entonces nos lo va a separar con el asterisco. O sea, ya lo tenemos separado. Está aquí en vector datos. Lo que voy a hacer ahora es guardarlo. Por eso me lo voy a copiar del método guardar. Ahí están los 8 vectores. El guardar. ¿Ya? Entonces aquí me lo voy a copiar para ganar agilidad de tiempo. Entonces, porque al final ahora lo que vamos a hacer es guardar. Podía llamar al guardar. A ver. Tendría que pasarle como parámetro. Mire que me serviría el guardar. Tendría que pasarle todos estos datos y ya está. Podría llamar al guardar. Pero lo voy a pegar acá, ¿ya? Entonces, en vez de esto, podría llamar al método guardar y pasarle los datos de bdatos. Bien, vamos por acá. El cliente. ¿Dónde está el cliente? En la casilla 0. Vector datos, casilla 0, el primer dato. El tipo de transporte. Vector datos, casilla 1. Exacto, casilla 1. Aquí estaría en bdatos 2. Uf, ¿qué hice? ¿Qué hice? bdatos 3. bdatos 4. ¿No? bdatos 5. 6 y bdatos 7. Son 8 casillas. bdatos 7. Ahora, obviamente hay un error. No se olviden que este vector es de puro string, Entonces con los vectores no he tenido mucho problema, excepto de este de acá, ¿no? De fecha. Lo que vamos a hacer es encerrar entre paréntesis porque es un error de conversión. Vamos a convertir este que es string, todos son string, ¿no es verdad? En este vector. Lo convertimos, convert to datetime, ¿no? To datetime. Entonces lo convertimos a datetime, entonces ya no hay problema. Entonces, con eso hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Por ejemplo, resumiendo, hemos pedido una línea y si la línea no es null, o sea, tiene datos, lo que hemos hecho es ubicar bis en su lugar. Hemos separado los datos y lo hemos puesto en un vector. Y esos datos ya separados los hemos ido pasando a su correspondiente vector. Si hay problema de conversión, porque no saben que este vector tiene todo es string, y si algún vector destino no es string, pues hay que convertir, como en este caso, la fecha. Entonces este método se llama archivo vectores. Este método tengo que llamar en un lugar especial, ¿ya? Y el lugar especial es el siguiente. Debo darle doble clic. No se olviden que quiero llegar al evento load, cuando levanta el formulario, el programa. Puedo hacerle doble clic en un lugar vacío del diseño, por ejemplo, por acá con mucho cuidado, por acá, capaz por acá también, o por acá, ¿no? Un doble clic en un lugar vacío, no hay ningún componente. Cuando le doy un doble clic en un lugar vacío, me va a llevar al evento load. Le voy a dar doble clic acá arribita. Miren, me lleva al evento load del formulario, o sea, cuando el formulario levanta, carga. Ahí yo puedo colocar instrucciones. Estas instrucciones, sean 100, se ejecutarán cuando le doy clic acá en iniciar. Mientras está levantando ya se está ejecutando cosas. ¿Ya? En este caso vamos a llamar al flamante método que acabamos de terminar. OBJ llamando a... ¿Cuál era el método? Me olvidé. ¿Cómo era? Archivo vectores. Archivo vectores, ¿no? Ahí está. Entonces, si este método funciona como esperamos que funcione,
los datos del archivo texto, estos tres por ejemplo, se han ido a los vectores. Están en la casilla 0, perdón, hasta acá, ¿no? Están en la casilla 1, están estos datos en la casilla 2. Entonces ya los vectores tienen datos, si este ha hecho su trabajo. Y claro, si ese es el archivo texto, ¿no? ¿Verdad? Si ese es el contenido del archivo texto, tiene. Entonces, lo que hay que hacer es mostrarlo. Y ya tenemos el método mostrar. Lo mostramos. O sea, la primer cara que vamos a tener del formulario es, en este caso si lo ejecuto, vamos a tener un data grid view de 3 filas con datos ya, Juan, Pedro y Silvia. Van a ver cuando lo ejecute. ¿Ya? Entonces no se olviden, cuando levante el formulario, vamos a llevar los datos del archivo a los vectores y vamos a mostrar el vector. O sea que ya de arranque vamos a tener en los vectores los datos que están en el archivo. Miren, ahorita ya se está ejecutando estos dos métodos que están viendo en pantalla. Antes que venga el formulario. Ya, miren el formulario, miren. El data grid view. ¿Ve? Entonces yo ya digamos que ese es otro día. Ya aquí coloco, no sé, otra vuelta a Juan, que es un asiduo cliente, en zona sur, a zona oeste, un auto, dinero, control G. Y aumento un cuarto dato. Y nada más hoy día fue Pele. No fue Pele, hoy día lo cerramos, además bloqueo, paro, bueno, cortamos. Al otro día levantamos, fíjense que el archivo texto tiene 4 datos y ahora, ¿no? Está el de Juan de vuelta, tiene 4 datos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros ejecutemos de vuelta, es verdad que hay datos vacíos, ¿no? Falta obviamente validar, que eso en el último capítulo vamos a ver. Eso no debe permitir ya que ingresemos datos vacíos. Como por ejemplo acá no había puesto anillo, ¿no? Pero fíjense, y hay 4 datos. Entonces yo agrego el quinto dato, no sé, Carmen solicita una moto de la zona no sé qué a la zona no sé cuánto y que vaya de acá para allá y etcétera, carga, control G. Entonces eso es lo bueno de archivo texto, es un escalón más en esto que hay que subir, un escalón más, no es el último escalón, hay hartas cosas que agregarle, no solo en esta materia, sino en las siguientes materias, ¿ya? Pero por ahora ya fíjense, estos programitas ya pueden servir para cualquier negocio, porque ya los datos se guardan, no se pierden. Bien. Ahora, para terminar, voy a borrar el archivo ¿ya? Lo borro, no hay el archivo. Entonces, cuando el programa levanta, load, ¿no es verdad? Load. Lo que hace es llamar estos dos métodos. El método sí va a tener problemas. ¿Por qué? Porque este método, si lo vemos acá, aquí está, ¿no? Archivo vector. Declara un objeto y abre el archivo que supuestamente está en este lugar y se llama tal cosa. Pero el archivo no hay, está el lugar, sí, pero no está el archivo. El lugar es correcto, pero no hay archivo, no hay archivo. Entonces va a querer hacer esta línea y no la va a poder hacer. O sea, este método va a tener problemas. Porque no hay el archivo que quiere abrir. No hay, no existe. Ya, vamos a ver, probemos. Ejecutar. No hay el archivo texto. No se ve que esto en el evento ya en este momento se está ejecutando. Y debería pillarlo y si no lo pilla, error tiene que salir. No debe salir el formulario. Miren. Ahí sale la línea amarilla que esto, después que avancemos excepciones, ya es un papelón si sale esto en sus programas, ¿no? Esta línea amarilla nos dice acá que hay una excepción, que ha encontrado una excepción que no la estamos gestionando, ¿sí? Una excepción no controlada, ¿ya? Entonces nosotros, y acá no se puede continuar, lo único que me queda nomás es hacerle clic en el cuadradito rojito de stop, acá, para cortar la ejecución, pero ya esto es un papelón, pues no tenemos que tener, como dice aquí más abajo, ¿dónde está? A ver, esta, ¿no? Gestión estructurada de excepciones. Tenemos que tener una gestión, nosotros tenemos que administrar eso bien, digamos, cosa que estos papelones no se repitan, ¿ya? O sea que si sale este error, no hay el archivo, pero tenemos que dar una solución, cosa que continúe la ejecución y venga nomás el formulario, aunque si no hay archivo porque esté vacío, pues el data grid view no, ¿verdad? Entonces esa es una manera de gestionar. O un mensajito, no existe el archivo. Algo tenemos que hacer. Eso significa que ya sabe que
lo hemos pensado, estamos gestionando, ¿ya? Entonces, les voy a hablar, antes de hacer ya la última práctica, una leve teoría. Este señor, try catch, vamos a hablar de él. Estamos hablando de gestión de excepción, ¿ya? Try catch, este dúo, son dos comandos, try catch. Bien, el try catch en programación, ¿no? Se utiliza para controlar algunos fragmentos o partes de código que son propensos o sospechosos de fallar en tiempo de ejecución, cuando le demos ejecutar. No la huele, ¿no? La huele, ¿no? Me parece que esta línea me puede hacer quedar mal. Por ahí está también. O cualquier otra línea. Esta creo que me puede hacer quedar mal. Puede suceder algo en ejecución. Mejor la voy controlando. En este caso es acá, ¿no? En este método salió mal. Entonces lo que hay que hacer es hacer un seguimiento a esta línea que es sospechosa de hacerme quedar mal, de tener error en tiempo, de fallar en tiempo de ejecución. Por ahí recibir un valor nulo, por ahí un problema de conversión o una lectura de un archivo que no existe, como en este caso, ¿no? Entonces hay que hacerlo vigilar con este try y catch, este dúo de policías. ¿Ya? Entonces, el comando try es el inteligente de este dúo. Ustedes ven en las películas, ¿no es verdad? Hay un inteligente y hay uno de la fuerza, ¿no? Fuerza bruta. Entonces, este try es el que hace el seguimiento. Están en la mira de él algunos segmentos o fragmentos, como dice acá, algunas partes del código. Try lo tiene en vigilancia. Están en la mira. Ahora, si ese código que está en la mira, que try está controlando, confirma la falla, la sospecha se confirma, se da cuenta que está a punto de sacar la línea amarilla que nos salió hace ratito, en ese momento, antes que salga la línea amarilla, se comunica con catch. Dice, positivo catch, lo que pensábamos. Ese rato catch actúa. ¿Ya? Entonces, de esa manera el programa ya no tiene que interrumpirse, tiene que seguir su ejecución. No se interrumpe. ¿Ya? Entonces, uno vigila y el otro acciona. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, estas dos líneas me pueden hacer que alma. Entonces, lo voy a hacer vigilar con try. Try. Chequea estos dos señores. Están en la mira. La estoy oliendo. Son infiltrados. Están en sospecha. Ojo, están en sospecha. ¿No? Perfecto. Y si ahí le doy ejecutar y realmente me va a hacer quedar mal, entonces la sospecha se confirma. En ese momento try le comunica a catch, hacer lo que tenés que hacer, lo que ya sabes, darle el correctivo. ¿Ah? Y el correctivo puede ser simplemente un mensaje, ¿no? No existe el archivo. O, por ejemplo, ¿no? Si el archivo no existe, lo podemos crear el archivo aunque vacío. Acuérdense que tenemos el primer método que hemos hecho. Acuérdense en la clase de la parte de archivo. Acuérdense que este método crea un archivo en blanco, ¿no es verdad? Entonces, la solución puede ser, cuando el archivo no existe, pues no hay quien lleve del archivo a los vectores, no existe el archivo, entonces mi solución puede ser crear el archivo en blanco. O sea, mi solución puede ser llamar al método que hemos hecho de primero, crear archivo. Esa puede ser mi gestión. No hay archivo, creamos el archivo vacío. De esa manera estoy controlando esa excepción y ya no va a interrumpirse si esto lo ejecutamos. Miren, no hay el archivo, como hace rato igual, pero lo vamos a ejecutar ahora ya que tenemos un control de try catch. Entonces, clic. Miren, no hay la línea de interrupción. Se ejecutó ya, eso significa tener gestión. Entonces acá ya tranquilamente, está el archivo creado ahí vacío, miren, está ahí, lo creó, porque se ejecutó el catch, no está vacío. Se ha ejecutado el cache, o sea, ha evitado la interrupción del programa. Entonces aquí ya nos metemos datos nomás como es cotidiano esto, ¿no?
Ya eso ya es normal, que lo hemos probado hace rato que funciona. Control G, entonces hay uno en el vector y en el archivo texto también hay uno. Y si esto lo ejecutamos después de cortar, obviamente que va a funcionar, porque ya lo probamos en el peor de los casos cuando no hay el archivo. Y hemos hecho el try catch para que igual siga funcionando. Aquí por ejemplo ya va a aparecer una línea, ¿ven? Ahí está la línea. Bueno, esto ya funciona, ¿ya? Lo que sí hemos controlado con try catch, de que cuando el archivo no existe, nosotros lo creamos vacío. Esa fue nuestra gestión, ¿no? O sea, cómo lo hemos resuelto. Bien, ahora sí, pregunta final.